Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos cuestionado, ¿se pierde la salvación? ¿Es mi salvación segura? ¿Voy a estar con Dios para toda la eternidad? Son preguntas que capaz que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Si a uno no le ha pasado, lo felicito, gloria a Dios, pero a mí sí me ha pasado. Yo creía que la salvación se perdía. Cuando recién me convertí, vine con una teología media distorsionada, y yo creo que a todos nos pasa, todos aquellos que somos nuevos en la fe, no venimos con una muy buena doctrina, una muy buena teología. Por eso es fundamental el discipulado, para empezar a ver aquellas doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Y yo creía que la salvación se perdía. Y te voy a ser sincero, a veces no dormía por las noches pensando de que soy un hijo de Dios, no soy un hijo de Dios, voy a ir al cielo, no voy a ir al cielo, estoy con Dios, no estoy con Dios. Era una inquietud constante en mi vida. Y es una realidad, mis hermanos, una mala doctrina lleva un dolor de cabeza, ¿no? La doctrina repercute en nosotros. Si es una buena doctrina va a repercutir para bien, si es una mala doctrina va a repercutir para mal. Pero que va a repercutir, va a repercutir. Dice Salomón, en uno de los proverbios, dice que así como el hombre piensa, así es. Así como vos pensás, así sos. Las doctrinas que vos tengas en tu vida, de alguna manera te van a conducir a vivir un estilo de vida, en este caso que agrade a Dios, y si tenés una mala doctrina, que no agrade al Señor. Y recuerdo mis clases de bautismo, que las di con Oscar. Todos saben que acá nosotros como iglesias bautistas, cuando alguien se quiere bautizar, hacemos que la persona pase por unas clases de bautismo, más que nada para que la persona esté segura de lo que va a hacer, ¿no? No queremos que nadie se bautice porque, si me bautizo soy salvo y ya está. No, queremos que esa persona verdaderamente haya creído en Cristo, se haya arrepentido y que sea consciente del paso que va a hacer. Y recuerdo que mis clases de bautismo las di con Oscar y fueron de gran bendición para mi vida. Y recuerdo que en una de esas clases, capaz que Oscar no se acuerda, él me preguntó directamente, así al inicio de la clase, ¿se pierde la salvación? Una pregunta directa. Y yo muy canchero, ¿no? Le dije, sí, Oscar, claro que se pierde. Hoy soy un hijo de Dios, pero mañana puedo ser un hijo del diablo. Y también recuerdo cómo él me fue llevando por toda la Escritura, en distintos pasajes, y mi mente cambió en ese mismo instante radicalmente en cuanto a este tema. No es que yo empecé a creer en la seguridad de la salvación porque Oscar me lo dijo, no, es porque la Biblia lo dice. Lo que él hizo fue llevarme a la Biblia. Yo soy consciente de que hay muchos cristianos que no creen esta doctrina. De hecho, capaz que la mayoría no creen en la seguridad de la salvación. Y está bien, nadie se vaya al infierno por querer o no creer esta doctrina. Pero lo que quiero que hoy veamos, mis hermanos, lo que vamos a ver en el pasaje, es que quitemos todo perjuicio. No me crean a mí, crean a la Biblia. Crean a lo que Dios dice en su palabra. No es que yo soy pentecostal y creo que la salvación se pierde, yo soy bautista y creo que no se pierde. No, eso no. Veamos qué dice la Biblia. Y así con todas las cosas, con esta doctrina y con todo. ¿Qué dice la Biblia? No lo que dice una denominación, lo que dicen los hombres. ¿Qué dice la Escritura? El mensaje de hoy lo titulé Nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Las palabras de Jesús diciendo que sus ovejas nadie las va a arrebatar de su mano. El bosquejo para el mensaje de hoy va a ser estos dos puntos. Primero veremos que estamos seguros en las manos del Hijo y luego veremos que estamos seguros en las manos del Padre. Quiero comenzar viendo nuestro primer encabezado, seguros en las manos del Hijo. Déjenme explicarles un poco el contexto de lo que estaba pasando aquí en nuestro pasaje. En el versículo 22 dice que se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta festividad ahora es conocida como Hanukkah, y se sigue festejando hasta el día de hoy. Se celebra en el mes de diciembre. Esta fiesta conmemora la restauración del templo de Israel en los tiempos de Judas Macabeo y también celebra la revuelta judía en contra de Antíoco IV Epífanes en el año 164 a.C. Si no me equivoco, esta fiesta comienza el 18 de diciembre en la tarde y termina el 26 de diciembre en la tarde hasta el día de hoy en Israel. Jesús aquí les está hablando a los fariseos, aquellos que no creían en Él, no creían en sus milagros. Si nosotros vemos el versículo 19 y 20 de Juan 10, dice el Señor: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, las palabras de Cristo. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Estos judíos afirmaban que Jesús tenía algún demonio. Y en el versículo 23 y 24 vemos que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Como una escena de una película, ¿no? Jesús está caminando por el templo y de repente, ¡pum!, sale una manada de judíos y lo rodean. Y le preguntan: ¿tú eres el Cristo? Obviamente ellos no le preguntaron porque querían saber, ¿no? Querían de alguna manera engañar a Jesús. Ya sabían que Jesús había dicho que él era el Cristo. A lo que Jesús responde en el versículo 25: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cristo les afirma que las obras que Él ha realizado delante de ellos dan testimonio de que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero estos judíos se rehusaban a creer. Ahora, ¿por qué estos judíos no creían en Jesús habiendo visto sus milagros y sus enseñanzas? Jesús responde en el versículo 26: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Noten que Jesús no dice: ustedes no creen en mí y por eso no son mis ovejas. No dice eso. Ustedes no logran creer en mí porque no son mis ovejas. O sea, algo impactante lo está diciendo el Señor ahí. Estos judíos no lograban creer por el simple hecho de que no eran del rebaño de Cristo. Y en el versículo 27, Jesús les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, dice Cristo. Dejan claro que Jesús escoge sus ovejas. Y esas ovejas, dice Jesús, le oyen, lo escuchan atentamente, escuchan lo que Cristo dice. Y las conozco, dice el Señor. Cristo conoce personalmente a cada una de sus ovejas. Y dentro de esas ovejas estamos nosotros hoy si estamos en Cristo. En el versículo 14 de Juan 10, dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero Jesús dice algo más. No solamente dice que lo oímos, sino también dice que le seguimos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo siguen al buen pastor. El propio Jesucristo dijo que Él era la puerta de las ovejas en el versículo 7. Y esto era un claro contraste con estos judíos que rehusaban creer en Jesús. Ellos no lo oían y ellos no le seguían, pero las ovejas de Cristo sí. No me quiero detener mucho en esto porque no es el tema de mi mensaje, pero aquí vemos algunas verdades de la relación de Cristo con sus seguidores, ¿no? Nosotros oímos su palabra revelada aquí en la Escritura, nosotros le seguimos porque queremos andar como Él anduvo, y Él nos conoce personalmente a cada uno de nosotros por nuestro nombre y apellido. Cristo te conoce personalmente. Versículo 28, y aquí es donde me quiero empezar a detener. Jesús dice acerca de estas ovejas: yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. La Escritura es clara cuando dice que Dios nos concede vida eterna por medio de Cristo. Juan 6, 40, no lo busquen. Decía el Señor: esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? Es bueno hacerle preguntas al texto bíblico. ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? Dice Jesús: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 17, 2, 3 dice: como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, decía: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, dice el apóstol Juan. Y más adelante, en el capítulo 5, versículo 11, dice Juan: y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es bien clara la Escritura. Por medio de Cristo, Dios nos da vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Muchos ven la vida eterna como una prolongación interminable de años. Tiene que ver con eso, porque la palabra lo dice, vida eterna, pero va más allá de eso. La vida eterna, como dice el autor Colin Hansen, un autor cristiano, dice: nos recuerda que este mundo caído no es todo lo que hay. Pronto viviremos con Dios y lo disfrutaremos para siempre en la nueva ciudad, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde seremos completamente libres de todo pecado y habitaremos con cuerpos resucitados y renovados en una creación renovada y restaurada. Esa es la esperanza de la vida eterna, de que saber que algún día estaremos con Dios y disfrutaremos de Él para siempre. La vida eterna, mis hermanos, es una condición de vida también.
Es la vida que tiene capacidad de gozar de Dios, de gozar de las cosas celestiales, aquí en la tierra y en el futuro, en nuestro hogar celestial. Nosotros ya disfrutamos de la vida eterna. Ya hoy tenemos la vida eterna en Cristo. Ya disfrutamos de Dios. Pero algún día, cuando el Señor vuelva, vamos a disfrutar de Él en su máximo esplendor. Y ahí ya no habrá pecado. El pecado hoy estorba nuestra relación con Dios. Pero cuando el Señor venga en gloria, ya no habrá más pecado y ahí podemos disfrutar de Dios de una forma inigualable que jamás hemos experimentado aquí. Ahora, mis hermanos, si Cristo nos da vida eterna, hay una pregunta que debemos hacernos. Si Cristo nos da vida eterna, ¿cómo es posible que perdamos esa vida eterna? Si es vida eterna, debe ser eterna. Si yo puedo perder mi salvación, significa que esa promesa de vida eterna es mentira. Mi hermano, un poco de sentido del común. Si la vida que Jesús ofrece es eterna, debe ser eterna. Si yo pierdo mi salvación, ya no es una vida eterna, es una vida temporal. Ahora, ¿esta vida eterna es para todos? No, no es para todos. Es solamente para las ovejas, como lo indica el pasaje. Debemos anular esa doctrina del universalismo, esa doctrina de que todo el mundo va a ser salvo, todo el mundo va a ir al cielo, todo el mundo va a tener vida eterna. No. Jesús dice, yo le doy vida eterna a mis ovejas, las que han creído en mí, el resto no. Aquellos que no crean en Cristo les espera el infierno y eso en la Biblia también es bien claro. Y continúa diciendo Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Marquen ahí la palabra jamás. El texto griego, estas palabras no perecerán jamás, usa un doble sentido negativo, ¿no? Si nosotros traducimos el texto griego al español, diría algo como esto: ciertamente nunca serán condenados. ¿Vieron la palabra? Ciertamente nunca serán condenados. No hay forma que algún hijo de Dios se pierda y sea condenado. No la hay. Ya Cristo pagó por sus ovejas, por lo tanto, esa condenación Él ya la llevó en la cruz de Calvario. Decía Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es interesante que Pablo menciona ciertas realidades ahí: predestinó, justificó, glorificó, todas en tiempo pasado. Estas cosas ya se han realizado en el plan eterno de Dios. Dios te predestinó, Dios te llamó. Como Dios te llamó, te justificó. Y como Dios te justificó, te va a glorificar. Seremos glorificados cuando el Señor vuelva. Y eso es una realidad segura. Todas las ovejas que han creído en Cristo han sido predestinadas, justificadas y serán glorificadas cuando Cristo vuelva en gloria. Hermano, esto es una seguridad, no hay tela de duda aquí. Si eres oveja de Cristo, lo seguirás siendo por toda la eternidad. Si alguna de sus ovejas se llegase a perder, el propio Cristo sería hallado mentiroso, ya que no cumplió su promesa. Él está diciendo, no perecerán jamás. Y si alguno de nosotros se pierde, estamos diciendo que Jesús no puede cumplir su promesa. Y eso no puede ser así. Jesús es Dios y no puede errar. Lo que Él dice, lo cumple. Esto es una promesa. Nadie de nosotros que hemos creído en Él pereceremos. Hermano, que te quede bien en claro, no te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno. Ya Cristo ha pagado por ti y estás seguro en Él. Tú eres de la propiedad de Él. Son mis ovejas, dice el Señor. Y continúa diciendo al final del versículo 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. La palabra arrebatará significa apoderarse. Nadie se va a apoderar de las ovejas de Cristo. En el versículo 12 del capítulo 10, Cristo habla del falso pastor, el asalariado. Y miren lo que dice en Juan 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, y la misma palabra que utiliza Jesús, las arrebata y las dispersa. El lobo se apodera de las ovejas y las dispersa. En el contexto bíblico, los lobos son los falsos maestros o aquellos que persiguen a los cristianos. Y esto nos da una aplicación para nosotros. Las falsas enseñanzas y la persecución jamás podrán hacer
que los verdaderos cristianos se aparten de su pastor, Jesucristo. Vemos a muchas personas hoy en día que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como le dice Pablo a los Efesios. Personas que un día creen algo, otro día creen otra cosa, pero que no se mantienen firmes. Pero los hijos de Dios sí se mantienen firmes en la enseñanza de la palabra del Señor revelada en las Escrituras. Los hijos de Dios sí se mantienen firmes siguiendo a su pastor. A veces vemos que una persona venía a la iglesia, se lo veía firme, se congregaba, oraba, leía la Biblia, aparentaba ser un cristiano, aparentaba haber nacido de nuevo, y de repente en un día, ¡pum!, nunca más lo volvimos a ver. O se cambia a otra religión, o se va al mundo. ¿Y qué es lo primero que nosotros solemos decir? Es que fulanito perdió la salvación. Hay que volver a orar para que se vuelva a convertir, para que vuelva a nacer de nuevo, para que vuelva a obtener la salvación. Por lo general, eso es lo que pensamos. Pero la realidad, mis hermanos, es que esa persona, a la luz de la Biblia, si abandonó a Jesús, significa que nunca fue cristiano. Significa que nunca estuvo con Jesús. Salió a la luz lo que siempre fue. Él aparentaba ser cristiano. Aparentaba, pero no era. Que es muy distinto. Cuando la Biblia habla de apostasía, la apostasía es abandonar al Señor, abandonar nuestra fe, no se refiere a los verdaderos cristianos. Porque una persona que ha conocido a Dios verdaderamente jamás va a apostatar de la fe. Los apóstatas son aquellos que aparentaban conocer al Señor, pero que nunca hubo un cambio en su corazón. Como dice Pedro acerca de los falsos cristianos, les ha acontecido lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En otras palabras, vuelven a lo que siempre fueron. ¿Cuántas personas hemos tenido a nuestro alrededor? Que venían a la iglesia con nosotros, oraban con nosotros, hasta le decíamos hermanos, y nunca más los volvimos a ver. Y es triste eso, suele pasar, muy seguido, y la Biblia lo deja bien claro, que eso pasa y seguirá pasando, tristemente. Decía Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, acerca de estos falsos cristianos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más claro, imposible. Estaban con nosotros, dice Juan. Aparentaban ser de nosotros, pero salieron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido, hubiesen permanecido con nosotros. La marca de un verdadero hijo de Dios, de una oveja de Cristo, es que permanece en la fe. Pero quiero que veamos algo más en estas palabras finales del Señor. Él dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es una expresión del poder de Cristo. Su mano es omnipotente. Así como la mano de Dios el Padre es omnipotente, la mano del Hijo es omnipotente. Él mismo, mis hermanos, nos va a preservar hasta el final, en sus manos. Nosotros estamos en las manos de Jesús. Decía Jesús: esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es una afirmación. Cristo no va a perder nada, absolutamente nada. En este contexto, sus ovejas. No hay forma que esto no se cumpla, mis hermanos. Parece que estoy exagerando, pero quiero que les quede bien en claro. Jesús está afirmando una verdad absoluta. Yo no voy a perder a ninguna de mis ovejas, porque yo, Cristo, lo digo, yo, Cristo, soy Dios, y yo, Cristo, lo cumplo. Así de claro. Pero debemos hacernos una pregunta, antes de pasar a nuestro segundo encabezado. ¿Es Jesús mentiroso? No. Absolutamente no. Él no miente. Entonces, si decimos que la salvación se pierde, ¿a qué conclusión llegamos? A que Jesús es un mentiroso. Si un hijo de Dios se pudiera ir al infierno, mis hermanos, estas palabras de Cristo son palabras al viento. No podríamos confiar en Él, ya que Él no puede cumplir lo que dice. Pero sabemos que no es así. Cristo es fiel, y si Él dijo que les da vida eterna a sus ovejas, y que jamás perecerán, y que están seguros en sus manos, yo le creo a Jesús, y vos deberías creerle a Jesús. No a lo que una denominación dijo, a lo que la mayoría de las personas dicen. Creer a Jesús, creer lo que está aquí.
Él es digno de confianza. En cada palabra que pronunció, Cristo es digno de confianza. Si Jesús me dijere, bueno, ahora sos salvo, pero ahora depende de vos. Ahora la salvación está en tus manos. Tenés que guardarla, tenés que retenerla. Ahí sí me preocupo. Ahí sí me pongo a llorar. ¿Qué seguridad puedo tener en mí mismo cuando soy totalmente inseguro? La mayoría de las cosas que digo no las puedo ni cumplir. Soy inconstante, soy pecador. ¿En serio ustedes piensan que algo tan hermoso, tan glorioso como la salvación, nosotros lo podemos guardar? Ahí hay mucho. Sería imposible, mis hermanos, que pudiéramos guardar algo tan glorioso como la salvación. Mi hermano, si la salvación se pudiera perder, la perderías. Si la salvación se pudiera perder, la perderías. Ninguno de los que estamos aquí seríamos salvos, eso es seguro. Por eso, mis hermanos, yo estoy convencido de la seguridad de mi salvación, porque mi salvación no descansa en mí, descansa en Dios. Y gracias a Dios que eso es así. Nuestra salvación descansa en Dios. Aquí podríamos terminar el mensaje. De hecho, creo que con todo esto que vimos está más que claro de la seguridad de la salvación. Pero Cristo dice algo más, para dejar aún más en claro esta enseñanza, esta verdad. No solo estamos seguros en sus manos, sino que también estamos seguros en las manos del Padre. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Capaz que alguno dice, bueno, todavía no estoy convencido de esta doctrina, de esta enseñanza. Jesús sigue profundizando más en esto. Él dice, mi Padre que me las dio. Y esto es algo hermoso. Jesús está diciendo que el Padre le ha dado estas ovejas. Esas ovejas del versículo 27 son las que el Padre le ha dado a Cristo. Mis hermanos, ¿se han puesto a pensar que nosotros somos un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo? El Padre le dijo al Hijo, toma, te regalo estas ovejas. Y tú estabas dentro de ese grupo, si hoy eres cristiano. Nosotros somos un pueblo escogido eternamente, escogidos por el Padre, entregados al Hijo para la salvación que es a través del Espíritu Santo. En Efesios, capítulo 1, vayan por favor a Efesios, es un hermoso pasaje, es uno de mis favoritos. Tristemente, muchos, cuando predican este pasaje, no dejan que el pasaje diga lo que dice y le empiezan a agregar cosas. Pero vean lo que dice. Bendito sea el Dios, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí viene. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Precioso pasaje. Nos dice que Dios escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo para entregárselo a Cristo. Mi hermano, tú estabas dentro de ese pueblo que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Y me encanta cómo lo dice Pablo, según el puro afecto de su voluntad. En palabras actualizadas, a Dios se le dio la gana de escoger un pueblo y entregárselo al Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Y hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, y no tiene que pedir permiso a nadie. Él escogió un pueblo. Él escogió a esas ovejas que le entregaría al Hijo. Y tú estabas dentro de esas ovejas. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es una afirmación. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre le ha dado al Hijo vendrá a Él, y no hay forma, mis hermanos, que eso no suceda, y no hay forma que esas ovejas se pierdan. Por eso no podemos perder la salvación, porque somos un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Si alguna de las ovejas de Cristo se perdiera, Él estaría perdiendo el regalo del Padre. ¿Ustedes se imaginan al Hijo diciéndole al Padre, Padre, he perdido una de las ovejas que tú me has regalado? ¿Ustedes se imaginan?
Si eso sucediera, significa que Jesús no es Dios, porque Dios no puede perder nada. Todo lo que Dios tiene, lo mantiene, lo preserva, y nada se sale de sus manos. Pero dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie como Dios el Padre. Él es superior a cualquier persona o a cualquier cosa en esta vida. Y dice Jesús al final del versículo 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Al igual que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Jesús, nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Decía Charles Spurgeon, por encima de la mano de Jesús que fue perforada, viene la mano del Padre omnipotente, como una especie de segundo agarre. Hermano, a ti, tú estás protegido en las manos del Hijo y del Padre. ¿Qué más seguridad crees que es? ¿Qué más seguridad estamos buscando? Hermano, no debes paralizarte por los temores de la vida, por cualquier enemigo que se te pueda presentar. Tú estás en las manos de Dios soberano, no estás en las manos del azar, no estás en tus propias manos, estás en las manos de Dios, del Padre específicamente y del Hijo. Decía Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Cuando fue el propio Dios que los escogió, cuando fue el propio Dios que los entregó al Hijo, ¿quién puede acusarlos? Nadie. Dice Pablo, Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El propósito, mis hermanos, es que lleguemos a tener la misma seguridad que tenía Pablo cuando él dijo que estaba seguro. Pablo estaba seguro, Pablo creía en la seguridad de la salvación. Él dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo. Y me gusta cómo lo dice, él dice, ni ninguna otra cosa creada. Si hubiera algo en este mundo que quisiera perder el amor de Dios, dice Pablo, no, tranquilo, no hay nada. Y lo dijo Pablo. Mis hermanos, si la salvación se perdiera, Jesús es un mentiroso. No estamos seguros en las manos del Hijo, no estamos seguros en las manos del Padre, no es vida eterna, sino vida temporal. Y todo lo que la Biblia dice son palabras del mundo. ¿Se dan cuenta de que si llegamos a creer en la salvación se pierde? ¿Vieron todo lo que arrastramos? Además, aquellos que sostienen que la salvación se puede perder, no pueden garantizar que estarán con Dios. Ellos no te pueden garantizar, porque ellos no saben lo que va a pasar. Si vos le das una hoja, che, firmame que vas a estar con Dios. No, no puedo, porque la salvación se pierde. En definitiva, depende de mí. Ellos no pueden estar seguros que estarán con Dios. ¿Se imaginan ustedes a un hijo de Dios viviendo en esa inseguridad? Ni más ni menos de si va a estar con Dios o no. En cambio, mis hermanos, la Escritura nos invita a que tengamos plena confianza en que estaremos con el Señor, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Dios lo prometió. No depende de mí, sino de Dios. Si la salvación depende de nosotros, al final creemos que es por gracia y por obras. Dios me salva por gracia, pero luego hay que mantenerla por obras. Soy yo el que la mantengo. Y eso la Biblia deja bien claro que no. La salvación de principio a fin es del Señor. El Dios que te salvó por gracia es el que te mantiene por gracia. Siempre ha sido así. Pero antes de pasar a nuestra conclusión y aplicación, quiero decir algo importante, porque sé que muchos pueden malinterpretar esta doctrina, sé que el mensaje se va a grabar y no quiero ser de tropiezo para ninguno. Muchos creen que esta doctrina es una licencia para pecar. ¿Significa que la seguridad de la salvación nos da derecho a vivir como se nos da la gana? Absolutamente no. Jamás. Pablo decía, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Se ve que había alguno que se quería hacer el vivo con Pablo, ¿no? Y Pablo hace esta pregunta retórica. ¿Qué? ¿Ahora que estamos bajo la gracia vamos a vivir como se nos da la gana? Absolutamente, dice Pablo que no. No, jamás. El que piensa de esa forma, lo más probable es que ni cristiano sea. Si tú eres de esos que viven en pecado pensando que la salvación es segura, te estás engañando a ti mismo. Porque la Escritura dice que los hijos de Dios
no piensan en las cosas de la carne, sino del Espíritu, y que los que son nacidos de nuevo no practican el pecado. Así que si vos crees que esta doctrina te va a servir para vivir tu vida de libertinaje, totalmente equivocado. Jesús dijo que sus ovejas le oyen y le siguen en el versículo 27. Y ese oír y seguir implica santidad. Porque si nosotros oímos su palabra revelada en la Biblia, nos deja bien claro que la santidad es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Y el seguir a Cristo de alguna manera implica santidad, porque nosotros andamos como Él anduvo, y Él fue un varón santo. Y si nosotros seguimos a Cristo, vamos a andar en santidad. Esta doctrina, mis hermanos, lo que hace es reforzar nuestra seguridad en Dios y de esa manera vivir una vida de gratitud hacia Él. Pero jamás es una licencia para pecar. Ya les pasa un pique. Si ustedes están abrazando a una doctrina o a una creencia que los está haciendo tropezar en su diario vivir como cristiano, no es una doctrina de Dios, porque la doctrina de Dios siempre promueve a la santidad, siempre. Siempre nos promueve vivir una vida de obediencia hacia Dios. Entonces, cuidado con las cosas que creemos. Ahora sí, a modo de aplicación y conclusión, tengo dos conclusiones, hay varias, pero por amor a ustedes solamente escogí dos. Dios es un Dios de seguridad. La salvación que Él ofrece y que Él nos da es segura. Yo sé que a veces podemos dudar, sé que a veces tenemos bajones espirituales que nos hacen dudar de nuestra salvación, o un pecado que hayamos cometido y que pensemos, ¿seré salvo o no seré salvo? Sé que esas cosas pasan y nos seguirán pasando de seguro. Pero es ahí, en esos momentos más difíciles, es donde debemos ejercitar nuestra fe y confiar en lo que Cristo nos ha dicho. Nosotros debemos recordar estas palabras: mis ovejas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Hermano, este pasaje es hermoso. Cuando preparé este mensaje fue hermoso porque el Señor de alguna manera me estaba dando esa seguridad, porque uno ya conoce estas doctrinas, pero qué lindo es volver a esas doctrinas que uno ya conoce y aún así reforzar más todavía su convicción, ¿no? En este caso en la palabra de Dios. Leámonos este pasaje a nosotros mismos cuando tengamos dudas. No voy a perecer, estoy seguro en las manos de Cristo, soy su oveja. Decía Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, decía Pablo: porque yo sé en quién he creído. Miren lo que dice Pablo: yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, dice Pablo, de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Su depósito se refiere a su vida, a su salvación. Pablo decía que estaba convencido de que Dios es poderoso para guardarlo hasta aquel día que Él se presente delante de Él. Él no dice, yo soy poderoso para guardarme hasta aquel día. No, Dios es poderoso. Y lo segundo, mis hermanos, que quiero que este pasaje nos deja, es que Jesús no está lejos. Jesús no está lejos. No piensen que Él nos ha dado la salvación y bueno, manéjense como puedan. No estamos solos. Miré un extracto de un documental de National Geographic, es un buen canal si quieren ver documentales, y vi un extracto de un documental de un pastor de ovejas, literalmente un pastor de ovejas, no un pastor de una iglesia. Y este hombre decía: conozco el terreno como la palma de mi mano, yo sé dónde están mis ovejas. Y me maravillaba ver en ese extracto cómo este hombre cuidaba a esas ovejas, cómo las protegía, y si alguna se escapaba, él iba atrás de él, y él iba atrás de ella. Ahora, si un pastor humano puede hacer eso, ¿cuánto más puede hacer el buen pastor Jesucristo, que ha dado su vida por las ovejas? Él las protege, Él las cuida, Él las sustenta, y nunca jamás estamos fuera de sus manos. Hermano, el que te ayuda a seguir adelante no sos vos, es Cristo. Si hoy estás firme en la fe, si hoy estás firme en una vida de oración, firme en una vida de estudio de la palabra, firme sirviendo al Señor, es gracias a Cristo. Obviamente nosotros tenemos que esforzarnos, no es que yo me voy a acostar a la cama y todo va a fluir, no. Pero como le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es gracias al Señor que nos mantiene firmes. Además la Escritura dice que Cristo intercede por nosotros todos los días. A veces nosotros nos olvidamos de orar hasta por nosotros mismos, pero hay uno que jamás deja de velar por tu alma, Jesucristo. Todos los días. La Escritura dice que Él intercede por lo suyo, por cada una de sus ovejas que Él conoce personalmente. Él intercede por ellas en los cielos.
Hermano, tenemos una seguridad tremenda, tremenda. Seguros en las manos del Hijo, seguros en las manos del Padre. Y termino con una frase que decía Lutero: cuando me miro a mí mismo, no sé cómo puedo ser salvo, pero cuando miro a Cristo, no sé cómo puedo perderme. Y es así, miremos a Cristo. Y para aquellos, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, esta verdad que hemos estudiado, esta seguridad de la salvación, es solamente para las ovejas de Jesús. Y sus ovejas son aquellos que han creído en Él. Por eso, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de depositar nuestra fe en aquel buen pastor que ha dado su vida por las ovejas en la cruz del Calvario, Jesucristo. Hoy es el día en que Dios le dice a los pecadores que vengan a Él, arrepintiéndose y creyendo en su Hijo. Jesús dijo que solamente Él es la puerta de las ovejas. No hay otra forma. No hay otra forma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas palabras tan preciosas de Cristo, Señor, que son un descanso para nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, porque estamos seguros en las manos de tu Hijo y en tus manos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy estamos contigo y que siempre disfrutaremos de ti, Padre. La salvación en nada depende de nosotros, Señor, y no podemos hacer nada para retenerlo. Todo lo has hecho tú y lo sigues haciendo tú, Padre. Tú sigues trabajando en nosotros, tú sigues obrando en nosotros. Padre, tú eres el que nos preserva hasta el final, Padre. Y Señor, como dice tu palabra, tú eres poderoso para guardarnos hasta aquel gran día en que nos presentemos delante de ti con alegría, viendo tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias por afirmarnos. Gracias por la salvación tan preciosa que nos ha dado. Gracias por tu Hijo, porque sabemos que la salvación tuvo un costo, y tuvo el costo de tu propio Hijo, que tuvo que venir a este mundo a llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que esta verdad nos refuerce tanto en nuestra seguridad, pero también en nuestro servicio a ti, entendiendo que estamos seguros y entendiendo que debemos seguir firmes adelante, sirviéndote, orando, leyendo tu palabra, viviendo en santidad, congregándonos, Señor, y sirviéndonos unos a otros, Padre. Señor, tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es así, Padre. Tú sigues trabajando en cada uno de nosotros hasta el día que venga Cristo Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén.